Hola mis muy amados del chat y del YouTube channel. Hoy quiero hablarles de una parábola que aparece solamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. Es la parábola de la higuera y el jardinero. Y de hecho es mi sermón de hoy en Cornerstone. El título es El jardinero. Cuando yo era niño vivía en una casita pequeña, ustedes muchos saben, pero iba un jardinero cada 2 o 3 semanas. Y él con un machete sacaba la hierba del jardincito y con una tijera podaba la grama y los árboles. Y siempre me llamaba la atención lo bonito que quedaba el jardín después que pasaba el jardinero. Todavía hoy es el caso. Y uno muchas veces piensa en la iglesia, en los cristianos. Y los cristianos son el jardín de Dios. La Biblia de hecho utiliza la palabra viñedo, la palabra huerto, muy comúnmente para referirse al pueblo de Dios. Y trata a Dios como el hortelano o como el jardinero, el que cuida de la iglesia. Y un jardín sin un jardinero es algo horrible. Dice un buen amigo pastor que no hay jardines bonitos, lo que hay es buenos jardineros. Y en efecto, en esta parábola de Lucas 13 aparece el caso de un hombre que tenía un viñedo, una plantación, y había un árbol de higuera en el medio. Y el dueño va al jardinero y le dice: corta ese árbol de higuera que no da frutos y ocupa espacio y remuévelo. Y el jardinero le dice: señor, déjame primero cavar alrededor de él, ponerle abono y atenderlo. Y si el año que viene no da fruto, lo cortamos. Dicen los comentaristas que los árboles de higuera son grandes, tienen muchas raíces y ocupaban un espacio que en un viñedo, en una hortaliza, el dueño prefería usarlo para sembrar cosas más útiles. Y este jardinero intercede por el árbol. El contexto de la parábola es que Jesús le había profetizado a su generación que si no se arrepentían, el juicio de Dios vendría sobre ellos y perecerían, como de hecho ocurrió en el año 70, cuando Roma envió a Tito y rodeó la ciudad y la barrió y la destruyó. Y en ese contexto de Jesús advertir a Israel de que por su dureza Dios les enviaría juicio, él usa una parábola donde él describe la paciencia de Dios y la paciencia de él mismo como el jardinero, el siervo de Dios. Y de hecho así describe la escritura a Jesús. Uno de los evangelistas cita a Isaías, hablando del siervo de Dios que él enviaría, al Mesías, como alguien que no alzaría su voz en las calles ni en las plazas, alguien que no apagaría la lamparita que humeaba y casi estaba por apagarse, pero él la dejaría encendida, y que no cortaría la rama débil, sino que la fortalecería. Una descripción de la gentileza, de la ternura y de la paciencia de Jesús. Y en esa parábola, efectivamente, se ilustra esto. Déjame abonar el árbol, déjame cavar alrededor de él, ponerle abono, echarle agua, podarlo, atenderlo, y entonces si no da fruto lo cortamos. Dice un pasaje de la Escritura: consideremos la paciencia y la severidad de Dios, la bondad y la justicia de Dios, misericordia y paciencia, porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero también la justicia y la severidad de Dios, porque Dios no dará por inocente al malvado. Dios no dejará que el culpable salga inocente, excepto que el culpable acepte los términos de Dios. Y los términos de Dios fueron que Él envió a ese siervo paciente que cavó alrededor del árbol a hacer la propiciación por los pecados de los que creen en Él. La palabra propiciar significa apartar la ira, apartar el juicio y mover a misericordia. El tabernáculo de Israel tenía un propiciatorio, tenía un lugar donde se derramaba la sangre. Y cuando Dios veía la sangre de los animales, su ira contra el pecado se
detenía, hasta que llegó aquel que fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aquel que vino a remover la barrera que el pecado causa entre el hombre y Dios, poniéndose Él en el medio, en la cruz, pagando por nuestras culpas, para los que creen en Él. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del YouTube channel.